En esta clase vamos a hablar de la evaluación de los stents y bypass utilizando el método de angiotomografía cardíaca. Según las guías publicadas en el año 2010, que nos muestran los criterios apropiados para la utilización de la tomografía computada cardíaca, en cuanto a la evaluación del riesgo post-revascularización por cirugía de revascularización miocárdica, la indicación apropiada con un score de 8 es aquella para el paciente sintomático, o sea equivalente de isquemia, para la evaluación de la permeabilidad de los puentes. En el paciente asintomático, la indicación sería inapropiada cuando la cirugía fue hace menos de 5 años, o su indicación incierta, lo que quedaría a consideración del médico solicitante cuando la cirugía ya se realizó más allá de los 5 años. En cuanto a la técnica de adquisición de imágenes, la diferencia con la adquisición de las arterias coronarias nativas es que el scan debe tener una mayor longitud, en muchos casos el doble de longitud que el scan habitual, porque debe abarcar desde la base del cuello, incorporando el origen de la arteria mamaria izquierda, que es una de las arterias que muchas veces se utiliza para la cirugía de revascularización, hasta la base del corazón para la valoración de las arterias nativas, ya que en estos pacientes no solo debemos evaluar los puentes coronarios, su permeabilidad, sino también tenemos que evaluar los lechos distales a las anastomosis de los puentes coronarios. Los puentes venosos son generalmente vasos largos, menos móviles porque están separados de la silueta cardíaca, por lo cual tienen menor movimiento cardíaco, y generalmente tienen un diámetro de más de 3 milímetros, con lo que favorece su valoración. En cuanto a los puentes arteriales, en especial el que deriva de la arteria mamaria izquierda, en raras ocasiones su evaluación se ve afectada por los artefactos generados por los clips quirúrgicos que se utilizan para fijar el trayecto mamario hacia la anastomosis coronaria. También es importante evaluar la zona de anastomosis, que en algunos casos, cuando hay un clip adyacente, puede quedar enmascarada. Acá otras reconstrucciones tridimensionales, volume rendering, que nos muestran una de perfil y otra, la segunda, en perfil oblicuo. Un puente mamario que se dirige hacia la arteria descendente anterior y que presenta un puente secuencial hacia un ramo intermedio, del cual se origina otro puente secuencial hacia la arteria circunfleja. Esta anatomía compleja muchas veces es difícil de valorar en las imágenes axiales o multiplanares, por lo cual las imágenes tridimensionales nos sirven de guía para orientarnos en la anatomía que estamos viendo. Las imágenes en máxima intensidad de proyección son muy útiles para valorar el trayecto del bypass y la zona de la anastomosis. Vemos en este caso un bypass mamario izquierdo que se dirige a la arteria descendente anterior y a un ramo diagonal. Vemos en la última de las imágenes la zona de anastomosis entre el bypass y la arteria nativa, señalada por la flecha oblicua, y vemos claramente que la zona de anastomosis está permeable, libre de enfermedad, y que el vaso nativo distal a la anastomosis se opacifica correctamente.
Acá otra vez la combinación de una reconstrucción tridimensional de un bypass mamario izquierdo hacia la arteria descendente anterior y la imagen de reconstrucción multiplanar curva que nos muestra el trayecto del bypass mamario izquierdo libre de enfermedad, que claramente muestra la zona de anastomosis con la arteria descendente anterior, observando claramente que la anastomosis está libre de enfermedad y cómo correctamente se pacifica el lecho distal de la arteria. Mismo ejemplo para ver nuevamente el bypass en toda su extensión. La reconstrucción multiplanar curva es la que permite ver claramente si existe o no enfermedad en el puente venoso. Otra vez acá, en otro caso, otro puente hacia la arteria descendente anterior, donde vemos en la imagen superior la zona de anastomosis entre el bypass y la descendente nativa, obstruida proximal y permeable distal, aunque con una placa de densidad cálcica que, como se ve en los cortes ortogonales en el sector inferior, genera una reducción de calibre de aproximadamente un 40-50%. En la reconstrucción curva situada a la derecha de la pantalla, vemos la arteria nativa como está obstruida por un trombo en su sector medio, distal a la cual está la anastomosis del bypass y luego el lecho distal con la placa cálcica que genera una reducción del 40-50% de la luz. Distalmente la arteria no muestra enfermedad significativa. Otro paciente con otro puente mamario izquierdo, en este caso la reconstrucción tridimensional sobre el lado izquierdo y la reconstrucción multiplanar curva del lado derecho, viendo en ambas reconstrucciones cómo el bypass muestra una disminución de su densidad y de su calibre en el sector distal, secundario a la presencia de trombosis que se aprecia en la reconstrucción tridimensional como una disminución de su calibre y opacidad en el sector distal y en la imagen multiplanar curva como un área hipodensa a lo largo de su trayecto del sector inferior previo a la anastomosis. En este caso vemos un puente venoso que se dirige a un ramo lateroventricular de la arteria circunfleja. Vemos el puente venoso originándose en la aorta ascendente y dirigiéndose hacia el lado izquierdo del corazón con su anastomosis a nivel del ramo lateroventricular. La reconstrucción multiplanar curva nos permite ver en toda su extensión el puente venoso permeable y la zona de anastomosis libre de enfermedad. En este caso vemos un puente venoso al sector distal de la arteria coronaria derecha, permeable en toda su extensión y con un adecuado lecho distal o pacificándose correctamente el ramo descendente posterior. La imagen multiplanar curva en el sector superior izquierdo y en su forma desplegada en el sector inferior nos muestra la permeabilidad y la libre enfermedad del puente venoso. En la reconstrucción volume rendering superior derecha se aprecia la arteria coronaria derecha nativa que tiene un stent en el sector proximal y la cual pierde su opacificación en el sector distal obstruyéndose, por lo cual se indica el bypass venoso. En este caso vemos otro puente venoso que se dirige a la arteria circunfleja.
el cual, como vemos en la reconstrucción multiplanar curva en el sector superior izquierdo, se pacifica en el sector proximal a nivel aórtico y luego presenta un cordón hipodenso en toda su extensión, correspondiendo a la trombosis total del bypass, lo cual se aprecia también en la imagen multiplanar extendida en el sector inferior y en la imagen tridimensional volume rendering, en donde solo se aprecia un pequeño botón saliendo de la aorta y luego un cordón de baja densidad que atraviesa el sector anterior del tronco pulmonar. La valoración de los stents para la detección de oclusión o permeabilidad ya había sido evaluada con tomógrafos de 4, 8 y 16 filas, con buenos resultados de sensibilidad y especificidad. Pero notablemente la evaluación de los mismos, y en especial del lecho distal a los mismos, que es fundamental en la valoración de los puentes, no solo ver cómo está el puente, sino cómo está la anatomía distal al puente, mejoró notablemente con la utilización de los tomógrafos de 64 filas. En este trabajo, publicado en el año 2007, de Meyer, muestra la mejora de la evolución de los puentes coronarios con estos tomógrafos de 64 filas en una población sin seleccionar. Se evaluaron 138 pacientes consecutivos, lo que llevó al estudio de 418 bypass en búsqueda no solo de permeabilidad u obstrucción, sino también de estenosis, y en este caso se evaluó la estenosis mayor o menor al 50%. Como vemos acá, si tenemos en cuenta todos los bypass, hubo un 98% de evaluabilidad, con una sensibilidad para la detección de estenosis de más del 50%, del 97%, una especificidad del 97%, un valor predictivo positivo del 93% y un valor predictivo negativo del 99%. Y después tienen en la gráfica la discriminación por bypass arteriales o venosos y en la evaluación de los bypass en pacientes que no tuvieron arritmias o que tuvieron arritmias. Tenemos acá un ejemplo de la valoración de un bypass mamario izquierdo, el cual desde prácticamente su origen y en toda su extensión se aprecia un cordón de baja densidad en estas reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, visualizando claramente los clips de anastomosis que nos sirven de guía para saber que ese es el trayecto del bypass, el cual está totalmente ocluido, trombosado en toda su extensión. Acá tenemos otro paciente en el cual vemos en la imagen tridimensional volume rendering que hay dos bypass que se originan de la aorta ascendente. Uno es un bypass arterial, un puente radial, que va desde la aorta ascendente hacia un ramo lateroventricular. En la imagen multiplanar curva vemos la adecuada permeabilidad del bypass en toda su extensión, lo cual coincide con la imagen angiográfica del cateterismo. Pasamos a analizar el otro puente, que en este caso era un puente venoso,
que se origina en la aorta ascendente y se dirigía hacia la descendente anterior. Como vemos en la imagen tridimensional indicada por la flecha celeste, una estenosis significativa a nivel del ostium, del puente venoso, que se aprecia también en la angiografía digital, y en el sector medio, señalado por la flecha amarilla, un área de estenosis mayor al 50%, para luego observarse una adecuada permeabilidad del bypass en el sector distal y en su zona de anastomosis. Vemos en esta incidencia de la reconstrucción multiplanar curva y en imagen del cateterismo ambas estenosis, la significativa a nivel del ostium del puente venoso y la moderada severa en el sector medio del puente venoso, señaladas por la flecha celeste y amarilla respectivamente. Al paciente se le realiza una angioplastia con dilatación de la estenosis del sector medio y colocación de un stent en la estenosis proximal, viendo en la imagen de la derecha el resultado final del cateterismo con la adecuada permeabilidad libre de estenosis del puente venoso. Vamos a ver un caso de un paciente de sexo masculino de 58 años con antecedentes de infarto anterior y colocación de un stent en el año 2005 en la arteria descendente anterior. En el 2007 es operado por una cirugía de revascularización miocárdica por obstrucción de la descendente anterior post-stent. Paciente dislipémico, hipertenso, en tratamiento con betabloqueantes, aspirina y estatina. Una semana previa al estudio de la angiotomografía coronaria, fue internado por dolor torácico agudo, descartándose en ese momento infarto agudo de miocardio por enzimas negativas y un electrocardiograma sin cambios eléctricos. Se realiza la angio-TC para descartar nueva enfermedad coronaria o de los puentes coronarios. Acá tenemos las imágenes de las arterias coronarias nativas. Vemos en la primera imagen superior izquierda la reconstrucción multiplanar curva de la arteria descendente anterior, en donde se aprecia el stent y distal al mismo, señalado por la flecha, el área de obstrucción de la arteria descendente anterior post-stent, que distalmente se pacifica por revascularización colateral. Vemos en la imagen del medio la reconstrucción multiplanar de la arteria circunfleja, una arteria de pequeño calibre, libre de enfermedad significativa. Y luego, la última imagen, la inferior derecha, la reconstrucción multiplanar curva de la arteria coronaria derecha, con placas cálcicas múltiples que generan estenosis leves de la luz coronaria. Estas imágenes de vistas cardíacas en un eje corto, en un eje longitudinal, en la imagen inferior, y una imagen de 4 cámaras o 5 cámaras en el plano axial, en donde la flecha nos muestra el adelgazamiento de la pared del miocardio en el ventrículo izquierdo, a nivel de la pared anterior y anteroseptal, en el sector apical del corazón y medio ventricular, a predominio de la región del subendocardio, compatible con infarto subendocárdico. La anatomía de los puentes venosos nos muestra un puente mamario izquierdo que se aprecia desde su origen en la arteria subclavia, como vemos en la imagen superior izquierda, todo el trayecto del puente mamario libre de enfermedad hasta la zona de anastomosis que se ve ampliada en la imagen inferior libre de enfermedad.
Tenemos acá el mismo puente en imagen más ampliada y señalado por flechas, el origen con la flecha roja a nivel de la arteria subclavia izquierda, todo el trayecto mamario y la flecha amarilla y roja mostrando la zona de anastomosis libre de enfermedad y la permeabilidad de la descendente anterior distal, con algunas placas cálcicas aisladas. Vemos acá en otra imagen ampliada la zona de anastomosis que no muestra signos de enfermedad. El paciente también tenía otro puente, en este caso venoso, a un ramo lateroventricular, el cual se aprecia también claramente permeable. Acá tenemos nuevamente el otro puente venoso que veíamos hacia el ramo lateroventricular, libre de enfermedad. Por lo cual en este paciente la angiotomografía nos permitió la evaluación de los puentes coronarios descartando enfermedad de los mismos, así como también enfermedad distal a los puentes coronarios. Tenemos otro ejemplo, otro caso de un paciente de sexo masculino de 62 años con antecedente de cirugía de revascularización miocárdica en el 2005, el cual ya había sido intervenido con la colocación de un stent en el bypass venoso a un ramo diagonal en el 2008 por obstrucción del puente venoso en el tercio medio. Paciente dislipémico, hipertenso, diabético, en tratamiento con betabloqueantes, aspirina y estatina. Es un paciente que tiene dolor precordial recurrente y que en una prueba de SPECT se aprecia una perfusión mecánica negativa, sin síntomas ni desnivel del ST durante la prueba ergométrica. Por la persistencia de la clínica del paciente, se decide realizar una evaluación de los puentes coronarios por angiotomografía coronaria. Vemos acá un puente mamario izquierdo que se aprecia desde su origen, la reconstrucción multicular curva en el sector superior izquierdo, en todo su trayecto, permeable y libre de enfermedad, como también se aprecia en el sector inferior de la imagen, en la reconstrucción multiplanar extendida en un solo plano. Vemos el origen del bypass y todo su trayecto libre de enfermedad. Acá tenemos la imagen ampliada de dicho bypass, desde el origen en la arteria subclavia, toda su extensión hasta la anastomosis, y vemos la arteria descendente anterior distal a la anastomosis con placas cálcicas sin estenosis significativa. En este caso vemos el mismo puente, pero en la reconstrucción multiplanar curva extendida en el plano axial. Vemos desde el origen hasta el sector distal posterior a la anastomosis, libre de enfermedad. Vemos acá el puente venoso hacia un ramo diagonal, el cual había sido intervenido con la colocación de un stent por una obstrucción. Vemos el stent permeable con algunas irregularidades y baja densidad en el sector medio, que podría estar dado por un cierto grado de hiperplasia miointimal, difícil de valorar en muchas ocasiones con la angio-TC. Y por último vemos la presencia de un bypass que se origina del margen lateral derecho de la aorta ascendente, como lo marca la primera flecha en la primera imagen, y que luego se aprecia como un cordón hipodenso en todo su trayecto, compatible con una obstrucción del puente venoso hacia la arteria descendente posterior, como se aprecia en la reconstrucción MIP coronaria oblicua,
donde la flecha nos señala un cordón hipodenso que corresponde al bypass venoso coronario derecho obstruido. Por lo cual en este paciente el estudio nos mostró un bypass mamario izquierdo permeable, un bypass coronario derecho venoso obstruido y un bypass venoso a un ramo diagonal, el cual en el stent colocado en su tercio medio muestra cierto grado de hiperplasia íntima. Pasemos ahora a la evaluación de los stents con angiotomografía coronaria. El uso de los stents coronarios es cada vez más frecuente y sabemos que el 4 al 10% de la restenosis intrastent varía de acuerdo al grado de complejidad de la lesión nativa. La detección temprana de la estenosis intrastent es muy importante porque nos va a permitir evitar la recurrencia de isquemia e infarto del miocardio. ¿Podemos evaluar los stents coronarios por angiotomografía coronaria? Vamos a poder evaluar tanto la permeabilidad como la detección de estenosis intrastent. Existen dos obstáculos que nos limitan la evaluación de los stents por angiotomografía coronaria. El primero es el diámetro, ya que stents de menos de 3 milímetros de diámetro son muy difíciles de valorar. Y el otro es el material, stents de acero inoxidable, de cobalto, que son los más utilizados, son los que permiten la mejor visualización, ya que generan pocos artefactos en la imagen, mientras que otros, que por suerte ya no se utilizan y que los podemos encontrar en algunos pacientes añosos que han sido revascularizados ya hace muchos años y que tienen sales de oro en su componente, generan una mala visualización intraluminal. La incorporación en los últimos años de la reconstrucción iterativa, que es una nueva forma de reconstrucción de la imagen a partir de los datos crudos de tomografía, reemplazando la forma tradicional de retroproyección filtrada o filter back projection, nos permite mejorar la resolución espacial, como vemos, con una mayor discriminación de pares de líneas, generando un aumento en la resolución espacial de la imagen y que en estos casos favorece la valoración de los stents propiamente dicho. Como dijimos, uno de los obstáculos es el diámetro. Tenemos en este trabajo publicado ya hace varios años, en el 2006, la evaluación de stents por tomografía computada con equipo de 16 filas. Y fíjense que claramente el factor del diámetro, si bien estamos hablando de tomógrafos que hoy no utilizaríamos para la valoración de estudios coronarios, refleja lo que pasa también en la actualidad, que es que a medida que el diámetro luminal del stent disminuye, el número de stents no evaluables aumenta, poniendo énfasis en la importancia que tiene el diámetro luminal para la correcta valoración. Este trabajo también nos muestra cómo los stents colocados en el tronco coronario izquierdo pueden ser muy bien evaluados por tomografía computada cardíaca. Por un lado porque son stents con un diámetro de más de 3 milímetros, ya que el tronco coronario tiene un diámetro mayor, y a su vez porque el tronco coronario tiene como factor favorable su disposición anatómica casi en coincidencia con el plano axial de corte del tomógrafo, y por otro lado que por su localización anatómica tiene menos incidencia del movimiento cardíaco. Se evaluaron en este estudio 70 pacientes, 27 stents colocados en el tronco evaluados por un tomógrafo de 16 filas y los restantes 43
en tomógrafos de 64 filas. Nos muestra una sensibilidad para la valoración de los stents del 100%, con una especificidad del 91% en la valoración por pacientes y una certeza del 93%, con un valor predictivo negativo del 100% para la detección de permeabilidad del stent. Vemos algunos ejemplos que nos muestran este trabajo, donde nos muestra en las imágenes inferiores, en este caso la C y la D, los cortes de tomografía computada, en el corte multiplanar curvo, que nos muestra la flecha blanca, esa imagen lineal hipodensa adyacente a la pared del stent, que representa el grado de hiperplasia intimal, que se aprecia mejor en la imagen ortogonal que se ve en la figura D, con esa imagen hipodensa que corresponde a hiperplasia intimal. La imagen del cateterismo en la parte superior, en la imagen A, y la imagen de ecografía intravascular que nos muestra también la hiperplasia intimal señalada por las cabezas de flecha. Y también, como dijimos, el segundo obstáculo que tiene la evaluación de los stents por tomografía es el material con que están compuestos. Y hay un trabajo muy interesante publicado en el 2006 en la Revista Europea de Radiología que nos muestra una evaluación in vitro de 68 tipos diferentes de stents por tomografía de 64 cortes y cómo el material influye en la valoración intraluminal del stent. Fíjense que acá, en este muestreo de stents, como hay algunos en donde la visualización es nula, como es en el ejemplo 67, o como en otros la pared parece ocupar casi toda la luz, dejando un solo fino paso endoluminal, imposible de valorar por tomografía, como son el ejemplo 37, 28 o 29, y como en otros la valoración de la luz es más adecuada, como puede ser el número 1, el número 20, y después una gama de intermedios que hacen que la valoración de la luz dependa mucho del tipo de stent, del tipo de equipamiento, del filtro de adquisición, del espesor de corte y de la aplicación o no de la reconstrucción iterativa para mejorar la resolución espacial y poder valorar con mayor certeza el grado de estenosis intra-stent. En este trabajo publicado en el año 2007, donde se evalúa la certeza diagnóstica de la evaluación de la restenosis intra-stent por tomografía de 64 cortes, nos muestra que en base al análisis realizado por segmentos coronarios, el valor predictivo negativo de la tomografía es del 98%, y que si lo hacemos en el análisis basado por pacientes, el valor predictivo negativo es del 96% para la detección de restenosis intra-stent. De acuerdo a las guías del uso apropiado de la tomografía cardíaca publicadas en el 2010, la evaluación del riesgo post-revascularización en pacientes con stent tiene en el paciente sintomático o equivalente de isquemia un uso inapropiado cuando el stent tiene menos de 3 milímetros o no se conoce el diámetro del stent, y tiene un uso indicado como incierto cuando el stent tiene un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Y en el paciente asintomático que tiene un stent previo,
Su uso se considera apropiado si el stent está localizado en el tronco coronario izquierdo o si el stent tiene un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Por lo tanto, las guías de uso apropiado de la tomografía recomiendan el uso del método para el paciente asintomático con stent previo, si está localizado en el tronco o si tiene un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Vemos algunos ejemplos. En este caso, un stent, en realidad dos stents colocados en tándem a nivel del tercio medio de la arteria descendente anterior, como lo vemos en la imagen de reconstrucción multiplanar curva en el sector superior izquierdo, y en la imagen ortogonal a nivel superior derecho vemos como el stent tiene contraste en su interior en la primera imagen ortogonal y en la segunda imagen ortogonal tiene un centro hipodenso correspondiendo a la obstrucción, trombosis total del stent en el sector proximal y medio. Distalmente, el stent está reperfundido por circulación colateral que viene de la arteria descendente anterior distal. Acá tenemos otro ejemplo de un stent colocado en el tronco coronario izquierdo. La tomografía muchas veces es útil en estos pacientes porque la valoración por cateterismo para la recanalización de este stent para colocar la guía e inyectar el contraste es difícil. Fíjense que en estos casos este stent quedó aposicionado con un sector dentro de la luz aórtica, por lo cual ingresar con el catéter y tratar de canular ese ostium del tronco coronario puede ser dificultoso y puede llegar a generar una complicación, por lo cual la tomografía es útil para su valoración, y lo que podemos apreciar es en la imagen multiplanar elongada en la imagen inferior y en los cortes ortogonales la permeabilidad del stent coronario con mínimo grado de restenosis intrastent. En este caso vemos dos stents, uno colocado en la arteria descendente anterior y otro en su ramo diagonal. En la imagen multiplanar superior izquierda, ambos permeables. En la imagen de máxima intensidad de proyección, que no sirve para valorar el stent y su permeabilidad, ya que el MIP en su volumen impide la valorización intraluminal. Lo mismo sucede con las imágenes tridimensionales, que claramente nos muestran la ubicación del stent, pero no nos permiten evaluar su lumen. Las reconstrucciones multiplanares curvas son las más apropiadas, lo mismo que los cortes ortogonales, como vemos acá, de ambos stents de un material adecuado para la valoración, como es el acero inoxidable, y con un diámetro también adecuado, mayor a 3 milímetros, que nos permite claramente valorar su luz y su permeabilidad. En este otro ejemplo, paciente con un stent de larga data, con sales de oro en su composición, que impiden la valoración luminal del stent. Solo en este paciente podemos apreciar la presencia de enfermedad coronaria previa al stent y de enfermedad coronaria distal del stent, sin poder dar información de lo que sucede en el sector propio del stent. En este otro paciente tenemos esta imagen de stent en la arteria descendente anterior, el cual está permeable, pero como ven y señala la flecha y la imagen ortogonal, un área hipodensa interior de la luz compatible con área de restenosis intrastent focal. Vamos a ver ahora el caso
de un paciente de sexo masculino de 54 años, diabético y dislipémico, con antecedentes de un infarto inferior en el 2006, con colocación de un stent en el tercio distal de la arteria coronaria derecha y otro en la región proximal de la circunfleja. Un paciente asintomático que requiere control. Vemos en las reconstrucciones tridimensionales, volume rendering, en la imagen de la izquierda, señalado por flecha, el stent localizado en la arteria circunfleja, y en la imagen de la derecha, el stent localizado en el sector distal de la arteria coronaria derecha. Acá tenemos imágenes de reconstrucción multiplanar curva del stent localizado en la arteria circunfleja, un stent que tiene un diámetro de 4 milímetros, con un diámetro luminal por tomografía de 2, y vemos cómo la imagen va cambiando de acuerdo al filtro que le apliquemos y al grado de reconstrucción iterativa que usemos. Vemos como la imagen de la izquierda es una imagen que tiene un filtro apropiado para valoración de arterias coronarias nativas, en donde el stent muestra poca definición de su pared, se aprecia permeable, y en las imágenes con filtro de stent y distintos grados de reconstrucción iterativa vemos como la última de las reconstrucciones es la que muestra la mejor imagen, con una adecuada permeabilidad del stent y una adecuada visualización de la arteria coronaria nativa. Vemos en esta otra imagen de reconstrucción multiplanar curva el stent localizado en la arteria coronaria derecha, en el sector distal, permeable, libre de enfermedad, pero lo que nos permite apreciar el método es que hay una enfermedad difusa en la arteria coronaria derecha proximal al stent, y como muestra la imagen ampliada señalado por la flecha, una placa a predominio no cálcica que genera una reducción severa mayor al 70% de la luz de la coronaria derecha, proximal al stent localizado en el sector distal de la arteria. Esta es la imagen ampliada del stent coronario derecho, que nos lo muestra libre de enfermedad. Y vemos otro caso, un paciente de sexo masculino de 66 años, dislipémico, con una angioplastia en la arteria descendente anterior en el 2008, que actualmente se presenta con dolor precordial, y que el estudio de ECOS-3 muestra isquemia en el territorio anteroseptal sin síntomas ni elevación del ST. La imagen de angiotomografía nos muestra el stent localizado en el sector proximal de la arteria descendente anterior, permeable. Esta imagen de reconstrucción multiplanar curva aplicando un filtro de visualización de stent nos muestra que el mismo presenta en el sector interno pequeñas áreas hipodensas sobre su margen inferior, que se ven algo mejor en la imagen ampliada correspondiente a signos de reestenosis intrastent. En esta diapositiva vemos la imagen multiplanar curva extendida del área del stent y las imágenes ortogonales correspondientes al sector del stent, en donde en la imagen del medio se aprecia el área hipodensa en el sector inferior intraluminal correspondiente al signo de reestenosis intrastent. Para concluir, vamos a recordar que las guías avalan el uso de la angiotomografía coronaria para la valoración de los bypass y de los stents.
En cuanto al uso de los bypass, está recomendado en pacientes sintomáticos, mientras que para los stents está recomendada en pacientes asintomáticos. La angiotomografía por tomografía computada muestra una alta certeza diagnóstica para la evaluación de los puentes coronarios, mientras que la evaluación de los stents ha mejorado notablemente en los últimos años por la mejora en la resolución espacial de los tomógrafos, aunque queda un cierto número de stents no evaluables dependiente en especial del diámetro luminal. Muchas gracias.